Jóvenes, qué bueno saludarlos. Estamos aquí para tener una breve recapitulación de lo que hemos estado hablando en la clase de filosofía del derecho. Comenzamos hablando acerca de la naturaleza de la filosofía y la naturaleza del derecho. Hablábamos de que existen básicamente dos tipos de saberes cuando hablamos de la filosofía y cuando hablamos del derecho como tal. Uno es el saber filosófico, que es un saber intelectual, es un saber que es inherente en la naturaleza humana. Aún un niño de 3 años siempre está preguntando por qué de las cosas. Eso significa que los grandes pensadores de la antigüedad, los grandes filósofos, también reconocían aquella necesidad inherente de la ciencia de poder conocer. En ese sentido, pues, la filosofía ahonda en el conocimiento y trata de establecer aquellos elementos que están por debajo de la superficie que aparentemente tiene un ámbito de conocimiento para poder llevarnos precisamente a un conocimiento muchísimo más depurado. También existe, por supuesto, hemos hablado un saber científico. Ya la ciencia tiene que ver con experimentos, ya la ciencia tiene que ver sobre todo el conocimiento científico con un ámbito de aplicación, con un método de estructuración, con un sujeto de estudio. Y en este caso hemos aprendido de que el derecho como tal en su filosofía tiene un objeto y tiene un sujeto. El sujeto por excelencia del derecho es la persona humana. De hecho, el artículo 59 de nuestra Constitución de la República dice que el fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana. Igualmente podemos referir de que el objeto del derecho es el bien común, es el bien particular. Pero el bien particular unido cuando nosotros como seres gregarios nos organizamos socialmente, tal como lo establecía aquel gran autor en el Contrato Social. Estuvimos también aprendiendo de 4 principios sobre los cuales esta dicotomía de filosofía y de derecho se va esgrimiendo y va levantando una gran estructura. Primero hablábamos del principio de no contradicción. Ello significa que es imposible que al mismo tiempo algo sea y no sea algo. Hablando en el término jurídico, podríamos decir de que es imposible de que una norma prohíba algo y al mismo tiempo la permita. Ese es el principio de no contradicción. Segundo, el principio de tercero excluido. En ese sentido, el tercero excluido significa básicamente de que aquello, por ejemplo, de que es o no es en el ámbito filosófico, ¿verdad?, excluye una tercera opción. Por ejemplo, el artículo 1 de nuestro Código Civil dice que nuestra ley manda, prohíbe o permite. Todo lo que la ley manda significa que es impositivo para nosotros. Todo lo que la ley prohíbe significa que es absolutamente ilegal poder hacer esa acción u omisión. Pero si no lo prohíbe, si no lo permite, significa que también lo puede permitir. Es decir, hay un sentido de permisión allí en ese acápite. Y luego también tenemos el principio de causalidad. Toda causa genera un efecto. En el ámbito del derecho, en el ámbito de la filosofía del derecho, podemos decir de que la causa, ¿verdad?, en la acción del ser humano va a generar un efecto, una responsabilidad jurídica. Si alguien entonces comete un delito, estará entonces expuesto a una sanción evidentemente. Y el cuarto principio del cual estuvimos hablando en esta semana es el principio de razón suficiente. Aquí podríamos hacer referencia, por ejemplo, a la deontología jurídica, que habla de que las normas deben de tener un razonamiento lógico, las normas deben de tener un razonamiento específico, un razonamiento concreto para dar una razón de ser, o como decían los romanos, una última ratio, es decir, una razón existencial a esa norma. Jóvenes, si ustedes consideran, pueden compartir este video con sus amigos para que aprendamos más de la filosofía del derecho. Saludos.